Avui comencem la programació cultural d'Orbeta de Boqueta de Nit. Moltes gràcies per haver vingut. Esperàvem un poc més d'assistència, però també és el primer acte que es fa i encara hi ha gent que no s'ha enterat de que ha començat ja la programació. Bé, avui com tots els anys, des de que fem la programació cultural, avui anem a dedicar una xerrada al Castellet, ja que tots els anys solem demanar una subvenció per a intervindre en ell, fer excavacions arqueològiques, consolidació de murs i tal. Entonces, avui vos parlarem de l'última actuació que vam fer, de com està ara i a què és el que anem en un futur. Val? Suposo que ja el coneixereu tots, és José David, és tècnic de patrimoni a l'Ajuntament d'Orbo i de res. Moltes gràcies per haver vingut i vos esperem també a tots els actes, però també la setmana que ve, on a part del Castellet parlarem d'altres línies patrimonials que Paco està preguntant-me i li he dit que no, que vinga la setmana que ve i ho contaré. Que si no, no vindrà. Bé, vos passen José David. Vale. Hey, que no se vaya con lo que ha costado. Bueno, buenas noches. Lo mismo que dice Guillem. Muchas gracias por venir, gracias por volverme a invitar. Era una deuda, como todos los años, volver a hablar de las intervenciones en el Castellet, puesto que es el estandarte, de alguna manera, del conjunto de actividades en el patrimonio que estamos realizando desde el Ayuntamiento de Orba. En ocasiones anteriores, o en años anteriores, ya llevamos varios años trabajando con el Castellet, y en otras ocasiones esta charla ha ido siempre o ha ido muy encaminada al tema documentación, al tema generar papeles, permisos, pedir subvenciones, hacer una serie de actuaciones que no iban más que a completar un proceso administrativo que el Castellet no tenía. No voy a entrar otra vez en eso, puesto que ya las palabras se convierten en hechos. Ya van siendo varios años de trabajo, ya son varias subvenciones, varias financiaciones de la Dirección General de Patrimonio, ahora os lo comentaré, una subvención que afecta al trabajo y la recuperación de bienes inmuebles del patrimonio cultural, en este caso castillos como en nuestro caso, pero podrían ser otro tipo de inmuebles. Y digo que ya son hechos porque ya vamos a hablar en esta ocasión de cosas que se ven y se palpan. Aparte de la intervención arqueológica, este año mucho más intensa y mucho más, no sé, mucho más grande, si quisiéramos decir de alguna manera, mucho más extensa, mucho más productiva, mucho más fructuosa, no sé, me salen muchos adjetivos y sustantivos. Aparte de la intervención arqueológica, aparte de la consolidación, siempre importante, siempre os cuento que la intervención arqueológica no serviría de nada si no hacemos un proceso de consolidación y de atar esas estructuras que nos van saliendo y protegerlas de cara al paso del tiempo para los agentes meteorológicos, los agentes humanos, los agentes animales. Tenemos unas cabras ahí furulando por el castillo que están haciendo bastante que hacer, estaban dando bastante que hacer. Todavía más ahora, de hecho, porque parece que al estar limpio de vegetación les gusta más el sitio. Tienen más arena y lo están usando de lugar de recreo, en cierta medida. Aparte de estas dos cosas de las que siempre hablo, en esta diapositiva se llaman fase 1 y fase 2, que siempre están en un proyecto de actuación sobre un elemento patrimonial como es el Castellet. En este caso ya vamos a hablar de la puesta en valor. Es ese tercer punto del que yo siempre hablaba a futuro y que en la actualidad ya se ha llevado a cabo y ya se está llevando a cabo, todavía más si cabe, con la señalización del elemento patrimonial, la creación de paneles explicativos en todo el acceso y subida al elemento patrimonial y la proyección de rutas por todo el término municipal. No estarán aquí en esta charla porque las prepararemos o las expondremos la semana que viene con otra serie de actuaciones que se están llevando a cabo, también objeto de otras subvenciones.
la puesta en valor y la señalización de lo que es un elemento patrimonial que tiene que ser devuelto a la ciudadanía. Esto que os decía yo al principio, allá por el 2016, 2017, no vale de nada de recuperar un monumento como este, interpretarlo, investigarlo, documentarlo, si al final no puede ser devuelto al pueblo, es decir, no puede ser trasladado en palabras adecuadas a cualquier persona que lo quiera interpretar o que lo quiera ver. No vale solo la investigación técnica, hay que devolver ese elemento patrimonial y saber devolverlo de tal manera que la gente lo pueda apreciar. No vale con que yo haga aquí ahora una charrada hablando de cosas técnicas, que si la mampostería, que si los tapiales, que si el siglo XIII, que si el siglo XIV, que también está bien, pero hace falta que todo eso sea trasladado en un lenguaje más coloquial, más cotidiano al pueblo. De ahí la puesta en valor. Esto es un punto muy importante que la Consellería de Cultura y sus técnicos, en cierta medida, siempre nos están trasladando a aquellos que nos dedicamos a la gestión del patrimonio. Bien, os decía que nos movemos básicamente con subvenciones que parten o que se proponen desde la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciana, lo que es la Dirección General de Patrimonio en la Comunidad Valenciana. De estas subvenciones ya hemos pedido dos nos han sido concedidas y estamos en camino de la tercera. Ahora lo contaré al final de la exposición. La del año pasado no la voy a volver a nombrar, la del 2017, perdón. La del 2018 es esta que veis en pantalla. Es un proyecto de intervención y puesta en valor del Castellet a nivel general. Sabéis que la primera intervención que os contaba hace ya un par de años se ceñía única y exclusivamente a la torre inferior, a lo que se llama la torre inferior, la torre que más se ve desde Orba, pero que está más abajo en la posición original del castillo. En esta intervención concreta ya de 2018 hacemos hincapié en diferentes puntos de lo que es la fortaleza en su recinto superior. Ahora os pondré un plano para que veáis cómo funciona la fortaleza, aunque ya lo conocéis perfectamente y si no os lo vuelvo a recordar rápidamente. Y en ese plano vais a ver dónde se han hecho las diferentes intervenciones que aparecen ahí puestas en la pantalla. Mirad, en este caso interveníamos muchísimos puntos del castillo, a nivel excavación arqueológica sobre todo, pero también posteriormente consolidación y recuperación de estructuras que se estaban degradando o que después de la excavación, y esto es muy importante, podían degradarse. Pensad que la eliminación de tierras, que ahora mismo están tapando diferentes muros, hace que estos muros, cuando se han eliminado estas tierras mediante el proceso de excavación arqueológica y documentación, estos muros queden al aire. Estos muros que quedan al aire deben ser protegidos con una intervención, en ocasiones no de recrecimiento, sino solamente de consolidación. Por eso es importante saber, en un monumento de estas características, que en ocasiones, aunque parezca que la intervención no ha recrecido grandes alzados del castillo, no lo hemos recrecido en volumen hacia arriba, es cierto que esta eliminación de tierras, que lo que hace es localizar suelos, localizar pavimentos antiguos, localizar enlucidos de fachadas interiores, esta intervención hace que estos muros que quedan al descubierto, aunque sean los mismos que ya conocíamos anteriormente, deban ser protegidos. Lo vais a ver claramente en algunas fotografías que ahora os voy a ir poniendo. Como veis, tenemos varios puntos de intervención. Parte de ellos recuperaban o terminaban las actuaciones que se iniciaron en el 2017, esto es, terminaban de excavar el recinto interior de la torre inferior, porque nos había quedado una franja de tierra en aquella ocasión por diferentes motivos. Uno de ellos era la propia consolidación, como estoy diciendo, de ese muro que quedaba sosteniendo la sala de la parte superior, que ahora vais a ver en pantalla. Esta franja de tierra no se había eliminado y había que eliminarla para dejar todo el recinto interior de la torre ya, digamos, eliminado de escombro, en este caso, o de derrumbe de lo que era la caída de la torre en tiempo antiguo. De esta manera teníamos el recinto de la torre totalmente saneado y teníamos todos los paramentos de la torre reconocidos en sus 4 lados, desde la parte de la entrada hasta los otros 3 lienzos que funcionan más o menos de la misma manera. Se intervenía de la misma manera en la sala superior de la torre, una sala de considerables dimensiones, a la que intentamos localizar el suelo y en aquel momento, en este momento de intervención, no fue posible. Sí que localizamos, como veréis ahora a continuación, la entrada original y también hicimos un pequeño sondeo junto a la
torre, pero en su parte superior, ahora lo veréis, donde queríamos localizar una estructura que se había intuido en el año 2017 a modo de escalera de caracol. Es decir, que esta estructura no se identificó claramente, lo que creíamos que era una cosa luego al final no fue, y no tenemos ahora mismo conciencia o constancia de la conexión entre la parte inferior y la superior mediante por este punto concreto, por este punto que es donde se desarrolló la intervención. Vale, aquí está, ahí está. Ahí. En este punto concreto aparecía una estructura que se asemejaba a una escalera que unía la torre con la sala superior. Bien, en la excavación arqueológica no apareció tal escalera. Al final creemos que el acceso se realizaría por la parte externa, como ahora veréis. Bueno, comenzamos los trabajos de excavación en esta sala superior. Parte de esta sala, por desgracia, en años anteriores, y este es uno de los problemas bastante importantes que tiene el castillo, ahora Guillem me dará la razón en cierta medida. Una de las partes importantes de la problemática que tiene el castillo a la hora de intervenir es el depósito de las tierras que salen de la excavación. Nos falta sitio para depositar tierras, ya tenemos varias terrazas de lo que es el propio cerro reutilizadas como terrera, pero para una intervención a futuro, la de este año, por ejemplo, ya no se contemplarán terreras en la parte de arriba. Habrá que bajarse las tierras ya, porque ya queda poquísimo espacio, entonces lo que estamos generando es un problema a mayores. En este caso concreto, parte de esa sala estaba cubierta con tierras. Parte de la sala estaba rehundida en la parte central y la habíamos cubierto con tierras en la intervención del año anterior, con lo cual esa retirada de tierras era importante para poder apreciar el funcionamiento de esos muros. Donde estáis viendo ahí al compañero vestido de azul, se documentaría la entrada original de esa sala superior. Ahí tenemos el umbral, tenemos la puerta. La puerta no está físicamente, evidentemente, porque sería un portón de madera y además no tenemos alzado suficiente para conservarlo. Pero ahí, desde ese punto se realizaría el acceso hacia esa sala superior, una de las más grandes del castillo, si no aparece una nueva como ahora os contaré. Otra de las zonas intervenidas era el propio aljibe. El aljibe que se encuentra en la zona superior, en el recinto superior, está colmatado de tierras. Por suerte conservábamos los enlucidos interiores de contención de aguas y una de las medidas a acometer era vaciarlo, quitarle esas cargas de tierra que podían deteriorarlo todavía aún más si cabe y hacerle un tratamiento antiherbicida, fungicida, todo el tipo de tratamientos que pueden contener esos muros y generar o propiciar la ausencia de hierbas o de restos vegetales que puedan destruirlos y poco más. No íbamos a hacer ninguna actuación de recrecimiento en esta zona, entre otras cosas porque nos falta mucha información. Otro de los puntos importantes de la intervención, en el que luego entraré más en detalle, era la torre superior. La torre superior que es, digamos, o ha sido siempre el emblema del Castellet por esa ventana que ya no existe y que quedaba ahora mismo enmarcada en una serie de escombros, tierras caídas y demás enseres, hierbas y demás, que hacían muy difícil ver ese recinto, la forma de ese recinto cuadrangular, aparentemente, conforme se veía anteriormente, de esa torre. Esto es ahora el vergel de las cabras. Ahora veréis por qué. Por supuesto, una labor importantísima era la retirada de las hierbas y los restos de matorral que estaban acechando al Castellet por la parte que da hacia Orba, como veis ahí en esa fotografía, y que estaba afectando a las estructuras, sobre todo de esa torre superior. Otro de los sondeos, si recordáis el plano anterior, otra de las intervenciones, se realizaba en la oquedad que hay entre los dos lienzos más altos, entre los dos muros más altos del castillo. Este lugar, aunque parecía claro, pues siempre nos daba la sensación de que al final en ese punto concreto tenía que haber un paso, una puerta. Era muy raro que esos dos muros, esos dos lienzos de muros hubieran quedado así de esta manera al azar. Bien, fijaros, esta era la sala que os estaba comentando antes, la sala de arriba, antes de hacer la intervención. Si os fijáis, se ven restos del geotextil.
esta fibra, esta tela, se coloca en esta intervención de 2017 porque no se había hecho una excavación arqueológica previa. Entonces, como teníamos que utilizar la sala de terrera temporal, siempre separamos lo que es la tierra aportada de la tierra que está en su sitio, la que todavía no ha sido excavada, ¿de acuerdo? De hecho, no sería coherente ni sería propicio, no sería recomendable, ni nunca se hace, nunca se echa tierra sobre una zona que no está excavada sin separarla de la que es original. Si son tierras aportadas por nuestro trabajo o por el trabajo de los compañeros que estén ahí, hay que separarlas de las tierras que no están todavía documentadas, si no estaríamos haciendo el trabajo al revés. Esta era la zona que os comentaba, la de los muros más altos o los que se conservan en mayor altura, donde se haría un sondeo para documentar o para intentar ver qué pasaba con ese paso. Fijaros, aquí ya se ve el sondeo. Por suerte o desgracia, no sé cómo decirlo, la roca del cerro, o sea, lo que es la propia montaña, estaba bastante cerca. No hubo que hacer mucha excavación en este punto para localizar esto que vais a ver aquí. Fijaros, no sé si cuesta un poquito de ver. Si os fijáis aquí donde está la flecha ahora mismo, aparece un agujero más o menos de unos 10 centímetros de diámetro. Ese agujero es la posición excavada en la roca donde asentaría un poste de una puerta. ¿De acuerdo? Esto que veis aquí, las piedras se ven un poquito mal. Voy a ver si esta foto es mejor. Mirad, esta foto es un poco mejor. Estas piedras que veis aquí están rematadas con ladrillo macizo que formaría una jamba, una entrada de lo que sería una de las partes de los laterales de una puerta de acceso. La pregunta es, ¿hacia el interior o hacia el exterior? Bueno, pues ahí estamos, dándole vueltas. Es decir, la sala que aparece aquí fuera está fuera del castillo, o está dentro, o las dos están dentro. Bueno, esto todavía no lo sabemos. Es cierto que en la parte exterior, si llamo exterior a esto de aquí, a esta zona de aquí, no se contemplan más estructuras que la que os acabo de enseñar antes. La estructura de la habitación está casi rectangular, tiene forma de trapecio más bien. Pero a la parte exterior, esta de aquí, sí que se contempla otra sala de mayores dimensiones, bastante considerables dimensiones, mayores que la que hay en la parte interna, digamos hacia Orma. Toda esa zona está por excavar. Como veis, hay poquita tierra que quitar porque la roca aflora enseguida, pero esa zona todavía es compleja de trabajar por varias cosas. Una de ellas porque nos sirve de acopio para los materiales, para subir los materiales de la obra. Otra porque posiblemente ahí aparecerán restos de la Edad del Bronce, del antiguo asentamiento que os contaba en las primeras charlas, que está en el Cerro del Castellet, a partir de esa zona concreta hacia Murla, haciendo varias terrazas. Y del yacimiento del cual ya hemos encontrado muros, como os enseñaba el año pasado, en la zona trasera de la torre inferior. Bueno, pues al final será cuestión de acometer un trabajo en ese punto concreto, en un momento ya en el que se ha planificado, como es el caso actual, aunque no va a ser este año el objeto de intervención esa zona tampoco, ahora lo comentaré. Digo, en el caso actual en el que ya se ha contemplado la bajada de tierras, la retirada de tierras fuera de lo que es el recinto del castillo, por diferentes mecanismos. Bien, la intervención, veis aquí es donde os decía, esta es la zona que os estaba comentando ahora mismo. Eso de ahí es un antiguo muro del yacimiento de la Edad del Bronce. Es un muro de piedra cogido solamente con tierra, sin apenas cal, sin apenas ningún material de agarre, ninguna argamasa. Es el típico muro de esa época, de hace en torno a unos 4.000 años aproximadamente. Fijaros en la parte izquierda, en la otra fotografía, el trabajo realizado en la torre inferior, el vaciado completo de las tierras, para poder apreciar en este caso toda la configuración de ese lienzo murario que se repite en los cuatro paramentos. Ya os lo contaba esto en otras ocasiones, no lo voy a repetir. Esta gente, por lo que sea, tiene un sistema de construcción que se repite incluso en las reformas. Un zócalo de tapial de mampostería, un tapial de cal
encofrado de cal en la parte superior, y después, con el derrumbe de parte de la estructura del castillo, se vuelve a reconstruir de la misma manera. Ellos tienen ese sistema constructivo y lo repiten, aunque estén, digamos, construyendo sobre paramentos de muro y no sobre cimentaciones. Vuelven a hacer el zócalo de mampostería y vuelven a levantar el muro de tapial. Quería poneros algunas fotografías del proceso de intervención. Este es el proceso de intervención en la sala superior, donde se estaba primero eliminando esas tierras de la anterior terrera, de la antigua terrera, y eliminando el geotextil que se había colocado en el año anterior. Y fijaros, esta es la franja, el detalle de la franja, aquí la vais a ver mejor, la franja de tierra que nos quedaba por eliminar en esa zona de la torre inferior. Fijaros también en el relleno, os pongo lo que sería el origen de los trabajos y ahora iremos viendo cómo quedaría. Este sería el relleno que contemplaba el aljibe, el cual fue eliminado para poder ver todas las paredes completas del aljibe y sus enlucidos que se conservaban en prácticamente la totalidad de sus muros. El aljibe limpio quedaría de esta manera. Y fijaros ya en el detalle que iba a ir apareciendo en una de las zonas, yo creo que de las más importantes del Castellet, o al menos de las más importantes de las que hemos tocado hasta ahora. Evidentemente nos queda muchísimo castillo por tocar. Recordad, si hacemos hacia atrás, que esto me lo he saltado, aquí. Recordad cómo es el castillo. Estamos hablando de un recinto superior con varias estructuras, pero no estamos hablando en ningún momento de todo el recinto inferior. Todo el recinto que no es ni más ni menos que toda la ladera de Murla, hasta donde a la parte baja aparece un aljibe, otro aljibe, en el cual sí que conservamos restos del arranque de la bóveda y en el que tenemos constancia de la salida de los muros que cerrarían lo que se llama el albacar, la parte inferior de un castillo de este tipo o de estas dimensiones. Ahora lo veréis en las recreaciones. Bien, empezaban a aparecer restos arqueológicos de marcada importancia que nos iban a dar bastante información sobre el Castellet. He de deciros que la documentación histórica existente al respecto, es decir, los compañeros que han publicado, que han trabajado en documentación escrita, que no arqueológica, aunque algunos de ellos también son arqueólogos, hablan de una reforma, hablan de dos momentos del Castellet. Un momento de finales del siglo XIII, en el momento en el que se planifica la construcción, es en 1289 cuando el rey cede los terrenos del Puig d'Orba a Berenguer Mercer, el señor de Murla, para la construcción de un castillo en su parte superior, y después una reforma considerable realizada a partir del siglo XV. Es decir, esto que os acabo de decir en cuanto a documentación escrita se corresponde con los restos materiales aparecidos en las excavaciones. Tenemos restos arqueológicos cerámicos desde finales del siglo XII y tenemos restos arqueológicos, sobre todo en esta zona superior, del siglo XV y del siglo XVI, con lo cual se calcula una vida del castillo aproximadamente entre ese periodo, entre 1280 y tantos y prácticamente 1600. Lo que no tenemos claro, y sigue sin estar claro, aunque cada vez yo por lo menos me mojaré, estoy más convencido de que sí que lo hay, es de la presencia de un recinto anterior, un recinto de época árabe. Evidentemente no en estructura, no estamos todavía localizando estructuras de gran envergadura de esa época, pero sí estamos encontrando restos materiales cerámicos. Siglo XI, siglo XII, un periodo llegando en 12-13 antes de la llegada de la conquista cristiana, un periodo que nosotros llamamos periodo almohade. También están apareciendo, y en esta excavación arqueológica ya los documentamos, restos de estructuras que ya habían aparecido en la torre inferior relacionados con esos muros de tierra apisonada, mezclada con cal, compactos pero mucho más endebles, que prácticamente estás excavando y te los estás llevando sin darte cuenta, hasta que te das cuenta que es un muro de tapial. No tan fuertes o no tan compactados como pueden ser los del castillo ya cristiano. Con la misma técnica prácticamente, salvo el uso de la mampostería. Estos muros más antiguos siempre están hechos solamente de tierra. Pero sí que aparecen. Estos muros, por ejemplo, aparecen aquí, mirad. En esta zona concreta. Pensad que esto de aquí, estos ladrillos que veis aquí, o esta
pavimentación, entre comillas, responde a una puerta de paso, a un vano de paso entre algo construido en esta parte, adosado al aljibe, y una sala de paso construida en la parte superior. Y digo algo todavía porque no sé lo que es, pero me parece otra torre. Me parece una tercera torre que cerraría el castillo por este lado. Si nos fijamos en el Castellet de Serrella, el de Castel de Castel, es exactamente igual. 3 torres, una delante de la otra, a diferentes alturas, aprovechando la estructura del cerro y confeccionando un castillo roquero por excelencia en la parte superior de un cerro como es el Puig d'Orba. Digo, estaba comentando que estos ladrillos, aquí maltrechos, que aparecen bastante derruidos o bastante destrozados, forman parte de un umbral de paso, de una zona de paso entre 2 salas, que ahora mismo no tenemos identificadas, de la época más moderna del castillo. Evidentemente esa construcción no es de época árabe, ni siquiera de la primera época cristiana, pero responde a el último uso de abandono o la fase final del castillo, que es la que nosotros primero nos encontramos. He de decir que la excavación no continúa hacia abajo porque se estaban generando ya muchos problemas, entre ellos la aparición de restos constructivos, y vuelvo al inicio de la charla, que no había posibilidad de consolidar. Lo que no podemos hacer es dejar un melón abierto encima de la bancada, se nos va a pudrir. Es mejor localizarlo y después taparlo, y ya vendrá otra excavación, otra campaña que podrá actuar sobre ese punto. Sí que aparecía una cosa muy interesante, que aparentemente en la primera excavación, en el inicio de la excavación, nos parecía un derrumbe brutal de la torre. Nos parecía se ha caído todo el tapial de mampostería y se ha quedado ahí un derrumbe considerable junto a la torre, que es el punto más cercano desde donde un muro cae y se queda asentado. Eso es lo que parecía. Porque una vez hecha la excavación arqueológica, y ahora veréis fotos en más detalle, lo que estamos empezando a ver y lo que estamos apreciando, y ahí va a redundar la campaña de este año, y luego lo explicaré, lo que está apareciendo es una rampa hecha con mampostería, adosada a la roca, con un contrafuerte también hecho en piedra bastante considerable en forma de semicírculo, que por un lado se apoya en el lienzo de la torre y por otro se apoya en la propia rampa, que está configurando el acceso original de esa torre. Y digo el acceso original porque aquí, justo ahí, encontramos la puerta. El mismo umbral que aparece en la parte baja, hecho con ladrillo, en la parte inferior que os he enseñado en la fotografía anterior. Este tipo de umbral, hecho con ladrillo, aparece también en la parte superior. Un umbral y un pavimento de uso de cal, de lo que sería posiblemente el último momento de la torre. Fijaros, esta es la zona más interesante. Estos son fotos en detalle de este contrafuerte en la esquina. Para que os situéis, esto sería el muro de la torre. Esto es un apoyo hecho en piedra a forma de círculo que sujeta lo que es la torre y lo que es la rampa, y aquí empezaría la rampa. Todavía está sin excavar. Está sin excavar porque como casi todas las veces en estas intervenciones, y en el Castellet yo creo que más, y Guillem lo sabe, empezamos con una orientación de trabajo y se convierte en el triple. Porque al final nosotros íbamos nada más que a hacer un sondeo. Íbamos a hacer un sondeo que es el que veis en la pantalla. Esto es un sondeo. Pero claro, nos aparece esa estructura que aparentemente parecía un derrumbe y decimos, eso no puede ser un derrumbe. Está apareciendo una estructura de considerables dimensiones, apoyada en otra. Hay que abrir. Y abrimos. Abrimos bastante más. Abrimos hacia la parte sur. Espera. Sí. Este es el muro del aljibe. Aquí empezaba, todavía no está tan definido como en la foto anterior, empezaban a salir estos ladrillos en forma de umbral, y llegamos a un punto en el que tomamos la decisión de no continuar. Yo hubiera seguido hasta Murla, claro, evidentemente. Aquí vemos un doble muro adosado, empieza a aparecer otra construcción adosada al muro del aljibe.
más ancha, que después la vamos a documentar hacia arriba. Vamos a documentar ahí, vamos a encontrar por debajo de lo que es la estructura del umbral, de la entrada o salida o el paso, como le queramos llamar, de una sala a la otra. Vamos a encontrar esos muros de tierra por debajo de una fase anterior, que ya decidimos no excavar porque esos muros sí que son difíciles de consolidar y por supuesto si quedan a la intemperie este año ya no los tendríamos. Y vamos a empezar a encontrar aquí arranques de muro desde la parte inferior del aljibe hacia, digamos, para que os orientéis en dirección a la guardia. Es otro cierre de la sala que está delante de la puerta que os he enseñado antes. Es decir, ahí hay una sala gigante, gigante. De hecho, delante de esa sala ya hemos localizado el arranque de otra torre o de un sistema defensivo hacia lo que es el Albacar, hacia Murla, ¿de acuerdo? Por eso esa es la zona que despierta mayor interés. De momento eso requeriría una excavación arqueológica bastante considerable y, por supuesto, una consolidación posterior también bastante importante. Fijaros, la excavación interior de la torre, mirad, aquí lo veis perfectamente. Bueno, perfectamente es un decir. Fijaros en la puerta. Aquí hay un ladrillo. Aquí está la impronta de otro ladrillo, entre medias habría más. Tenemos una puerta. Ahí me he pasado. Tenemos una puerta, posiblemente de doble hoja, que daría acceso o por la que se accedería a partir de la rampa esta que habéis visto de mampostería. Lo que está remarcado con los dos palitos estos de colores, los dos jalones, es el pavimento de la torre, lo que es el preparado de cantos y cal que serviría de pavimento para la torre en su fase más moderna, entre comillas. Lo que veis al lado, todo esto, es un agujero. Ahí no encontramos el pavimento, no sabemos por qué hay un agujero, no sabemos si es un derrumbe, si es una expoliación, no sabemos qué es, pero no, ahí el pavimento queda totalmente cortado. Excavamos aproximadamente como metro y pico de profundidad, creo recordar, y no apareció nada más que restos de tierra y algún material cerámico que nos daba la fecha de ese agujero, pero no nos decía ni de qué podía ser ni para qué. Fijaros, aquí ya se define bastante bien la rampa, se define el lienzo de la torre. Aquí donde está el material, las mochilas y demás, se puede apreciar el contrafuerte. Y aquí arriba, la puerta. Aquí tengo ahora una foto desde arriba, donde podéis ver también algunos restos de esos muros que forman parte del cierre de la torre por la parte inferior. Y el sondeo, esto es otra vez el sondeo que se realizaba en la parte de la sala pegada a la torre inferior para buscar esto de aquí, para ver si esto era alguna estructura que permitía comunicar la parte inferior con la parte superior. Al final no era nada más que un refuerzo de piedra. Hasta aquí la intervención arqueológica, claro. Surgen un montón de dudas, surgen un montón de ganas de seguir abriendo más. Por supuesto no hay tiempo, no hay presupuesto y todo lo que se ha abierto, lo vuelvo a repetir porque esto es lo más importante, creo yo, supone un problema a la hora de consolidar. Todo lo que no está previsto que te aparezca en excavación arqueológica, luego es un problema consolidarlo porque no tienes partidas presupuestarias para ello. Por eso tenemos que acometer una intervención muy centrada en esas partidas, en ese presupuesto que tengas para consolidar los restos arqueológicos que van apareciendo. Si de momento te aparecen 2 muros de tapial de tierra, ya la hemos liado. Hay siempre una posibilidad de desviar fondos y se hace, pero lo que no podemos es hacer el doble de excavación de la que teníamos pensado. Y aún así, en la mayoría de casos, por suerte, lo vamos haciendo. Después de la excavación arqueológica viene la consolidación, viene la intervención en esos muros que han aparecido y en algunos que ya aparecieron en campañas anteriores o simplemente que están a la vista, que no han tenido que ser intervenidos mediante excavación arqueológica para poder ser descubiertos. Uno de los que nos preocupaba era este que veis aquí. Esta es la parte lateral de la unión entre, digamos, la torre superior con la torre inferior. Oh, espérate, no.
Sí, correcto. Esta es la unión entre la sala superior y la torre inferior. Este era un muro que aparentemente, con las dimensiones que tiene, piensas que nunca se va a caer, pero evidentemente al empezar a quitarle tierra desde todos los lados, lo estás desestabilizando. Entonces había que ingeniar una labor de trabajo en este punto bastante importante, sobre todo primero de recrecimiento y después de consolidación de lo que ya existía, siempre respetando este sistema de hiladas de piedra que no distorsionara lo que es la creación original de este tipo de muros. Todo hay que decir, y esto casi que lo vamos a ver en la próxima intervención en cierta medida, siempre intentamos terminar los muros de la manera que se hacían en la forma original. Es decir, estos muros están ahora en piedra porque se les ha caído todo el revestimiento. Es cierto que si se les ha caído el revestimiento y están así, los vamos a consolidar, pero no los vamos a enlucir, para que se diferencie lo que hacemos nuevo de lo que hay viejo. Si el muro lo empezáramos a reconstruir de nuevo, lo que tocaría es reconstruirlo revestido, reconstruirlo todo como se hizo en la torre inferior en el año 2017, reconstruir las cajas de tapial al completo, con sus encofradores de madera, con el relleno interno, y al quitar las maderas, cómo quedaría un castillo o una construcción de esta época en formato original, digamos. No podemos construir ruinas, porque si no estaríamos distorsionando esa puesta en valor de la que os estoy hablando después. Sí que hay ahora una moda y, bueno, a mí en cierta medida, no es que me disguste, pero bueno, según en qué sitio se puede o no hacer. Es eso que los profesionales ahora, los compañeros, llaman ventana arqueológica. Esto lo que permite es dejar, pues eso, una ventana al pasado en la que tú puedes ver ese muro en forma inicial, esas estructuras en forma original sin estar terminadas al momento final de la construcción. De esta manera parece que lo que estás mostrando es una ruina y hay gente que le gusta eso. No se discute, y hay veces que aparentemente es más bonito ver el muro de piedra como queda en formato ruina, que no reconstruir un castillo al completo con muros lisos de tapial, que es como se hacía en la antigüedad. O sea, lo que estamos viendo es la ruina porque es una ruina, pero no se terminaban los castillos así. Este es el mismo muro que os estaba comentando antes, y ya en esta zona quería poneros esta fotografía porque empiezan a aparecer diferentes, bueno, aparte de las líneas de cuerdas que hemos marcado para hacer un recorrido interno, empiezan a aparecer diferentes planteamientos que nos llevarán posteriormente a la puesta en valor que os voy a comentar. Fijaros, esta es una intervención en la torre inferior donde también hubo que trabajar en este muro que, al quitarle tierras lados se estaba deteriorando, se estaba degradando, y sobre todo al quitarles tierra, no solo por el interior, que se le quitaron pocas, sino por el exterior, sino por el interior, habiendo eliminado todo el relleno de la torre que teníamos hacía 2-3 años. Por supuesto, como os estaba comentando, en las zonas donde ya no se iba a continuar la excavación, se tapa todo con geotextil y se deja preparado para marcar a futuro el lugar donde nos quedamos excavando, para poder saber en qué momento esas tierras que vamos a tocar son las originales todavía o son echadas con posterioridad. Se protegen los muros que han aparecido. Esto que veis aquí, estos son esos muros de tapial de tierra que os estaba comentando, que empiezan a aparecer ya en zonas de excavación más profundas y que se pretenden trabajar en futuro. Esto de aquí es ese muro ya definido que arranca desde el aljibe y que se va a ir hacia, digamos, en dirección al Aguar, que cierra una sala que todavía no tenemos definida. Fijaros, esta es la torre superior, se ha diferenciado en la restauración, consolidación, mejor dicho, se ha diferenciado lo que es un agujero que no forma parte de la estructura original de lo que es el pavimento, y se ha convertido en el lugar de asentamiento de las cabras. Les gusta una barbaridad. Estar ahí metidas se ve que todo el día, porque dicen, mira, aquí está esto limpito, perfecto.
Yo me quedé sorprendido la semana pasada que subí a hacer algunas fotos, me quedé sorprendido de lo bien que estaban ahí. Pero bueno, veis, se ha tapado todo con hot-steel, evidentemente toda esta zona de excavación está sin terminar, con lo cual hay que protegerla para iniciar una intervención a futuro. Os voy a pasar ahora unas fotografías del final de la excavación antes de taparla para que veáis hasta dónde pudimos llegar. Fijaros, esto está hecho ya con el dron, con lo cual está visto desde el aire y se aprecia bastante bien. Fijaros en los muros de tierra de los que os estoy hablando. Aparecen aquí. Por debajo ya, o en otro plano, aquí es difícil de ver, pero en la intervención se apreció perfectamente. En otro plano diferente al que es el umbral de paso hacia el otro lado. Y aquí se nos está marcando otro cuadrado, que todavía no sabemos definir. Evidentemente aquí el barranco está muy en pendiente y todo el muro se ha perdido. Solamente se conserva parte de un refuerzo que tiene el aljibe, en esta parte de detrás, que vemos que va a continuar por aquí, pero del que se ha perdido prácticamente su totalidad. Vemos también esta hilada de piedras, que es la continuidad de la rampa, todavía sin terminar de excavar. Esto de aquí, que parece que sea una estructura ahí puesta adrede, es un trozo de tapial de la torre caído. ¿De acuerdo? Que no eliminamos en este proceso porque dejaríamos un agujero ahí inmenso. Entonces hay que eliminarlo, digamos que hay que bajarlo todo en la misma secuencia, no podemos hacer hoyos. Entonces tenemos que intentar eliminarlo o sacarlo en el momento que se haga toda la intervención arqueológica de ese punto. Fijaros cómo se marca ya perfectamente la sala superior, con la puerta. Aquí. El muro termina perfectamente recto, esto es la jamba, y la otra jamba la hace, o hace de otra jamba el propio muro del cierre de la sala. No localizamos el pavimento, aunque Guillén está convencido de que está más abajo y que alguien lo vio en algún momento dado, pero no localizamos el pavimento. Es cierto que aquí, en esta zona, vemos que la roca empieza a bajar, pero bajaba considerablemente, entonces la excavación se complicaba y sobre todo lo que el arquitecto no quería en ningún caso, y yo tampoco, yo estoy de acuerdo, es todavía dejar más descarnado este muro, que es uno de los más altos y de los que requiere una intervención más importante a futuro. Fijaros otra vista desde la parte superior, en la que vemos las dos salas, tanto la torre como la sala superior, ya consolidadas. Aquí veis perfectamente cómo está vaciada toda la torre inferior y cómo en la parte derecha se marca esta rampa con el resto de tapial caído aquí, todo el refuerzo de mampostería y ya los cordones de las cuerdas que indican un acceso o que permiten un acceso a la zona en el que todavía hemos bloqueado la subida a la torre, porque no está consolidada y supone un peligro tanto por las caídas como por el deterioro de los propios restos. Bien, aparte, como os decía, de la consolidación y de la excavación, ya podemos hablar este año, ha costado, pero bueno, ya ha llegado, podemos hablar de esa puesta en valor. Esa puesta en valor que en un proyecto más ambicioso que teníamos en mente y que se quedó prácticamente hecho, pero que no llegamos a todo lo que quisimos, se pretendía o se intentaba marcar ese recinto como una zona visitable, como una zona protegida y con diversos puntos de visibilidad o diversos puntos de atención con respecto al castillo, ya marcados con paneles explicativos. He de decir que esos paneles están hechos, están en proceso de corrección, Guillem ya los ha revisado, el arquitecto también, y estamos en proceso de cambios para mandar a imprimir y en breve estarán puestos. No sé si habéis subido últimamente por la senda del cortafuegos, bueno, la que sube del Desterrerets, aparecen varios paneles desde el inicio de la ruta ya en... ¿Cómo se llama la zona esa? Que no me acuerdo, donde dejamos los coches. Sí, la que está entrando desde Murla.
Bueno, desde el inicio de la ruta aparecen varios paneles, en total 5, que van a ir acompañando al sendero que está marcado, está remarcado y indicado, hasta la subida a lo que es la fortaleza del Castellet, por toda la cresta que marca el linde entre Orba y Murla. A partir de ahí, lo primero que se hace, y esto también es un mandato, iba a decir, no me gusta la palabra, pero es una intención de la Consellería, y lo primero que se hace es proteger el yacimiento, entre comillas, con un cartel indicador de que estás entrando a un yacimiento arqueológico. Hay veces que, evidentemente, claro, si tuviéramos que poner este cartel en todas las rutas que suben al Castellet, habría que ponerlo, evidentemente, pero nosotros lo hemos contemplado en la ruta que está marcada como la subida desde Orba y la que se presupone como oficial, entre comillas, ¿de acuerdo? Esto es un cartel con un texto de la ley de la propia Consellería de Cultura. Se ha puesto en todos los monumentos BIC, de los bienes de interés cultural, esto que hemos hablado tantas veces en otras charlas, y lo que está indicando es que estás entrando en un yacimiento arqueológico, en este caso un monumento, un bien de interés cultural protegido, y que la agresión a este tendrá penalización por parte de la ley. Esto va a estar puesto en el inicio de la ruta y irá acompañado de otra serie de paneles que irán acompañando o que irán completando esta ruta. Ahora mismo limpia, evidentemente el mantenimiento es importante porque si no volverán a salir las hierbas y no volverán a tapar la ruta, la senda, y acompañarán a otra serie de paneles informativos que ya comenzarán a decir algo más del Castellet. Mirad, incluso nos hemos atrevido a hacer una recreación mediante la fotogrametría, mediante el vuelo fotogramétrico, la fotografía 3D hecha con el dron. Se ve muy pequeñito, pero incluso mi compañero se ha atrevido a dibujar unas cabras o unas vacas ahí dentro. Este muro está, no lo hemos inventado y no es un muro de bancal que hemos dicho, que bien nos viene porque parece que sea el cierre de la fortaleza. Es una cerca, no es una muralla como podría ser una muralla de una ciudad más grande. Es una cerca que cerraría el recinto del Albacar, la parte baja donde todo el mundo se refugiaría en caso de agresión, o donde guardaría el ganado, donde guardaría los víveres, donde además se encuentra el aljibe inferior, que está formando parte de esta cerca, y a partir de la cual tendrías acceso a un espacio abierto, pero a la vez cerrado, donde refugiarte. Estando en la parte alta la fortaleza, que en tiempo cristiano sería vivienda del Señor, por supuesto. Esta serie de paneles están dando una información. En este caso, este es la información sobre el recinto superior. Aquí está explicando todas las... Se ve un poquito pequeño, pero se verá bien. Está explicando todas las fases del castillo, lo que significa cada estancia, lo que van a poder ver alrededor de la ruta que se está marcando con las cuerdas. Por supuesto está hecho en 3 idiomas y aparecen todos los hitos más significativos, aparte de posicionar al visitante donde se encuentra. Esto es, digamos, ya un paso más en lo que venía siendo la intervención del Castellet, hasta ahora solamente una intervención de investigación y de consolidación. Primero vamos a conservar la fortaleza, vamos a salvaguardarla, vamos a investigarla para saber cómo funciona y después la vamos a mostrar. Digamos que esto es el punto final, que no es que haya terminado, es un arranque, creemos, no es un fin, más bien es un inicio. En estos lugares, estas plataformas de control, aparece el panel. Estos soportes ya están colocados, por eso decía que es un hecho, no es que aquí Guillermo haya dicho vamos a hacer algo y a ver si se pone. No, está hecho y se va a poner, falta corregirlos e imprimirlos. Y como digo, aparecen 5 paneles identificando diferentes momentos de diferentes lugares y puntos del propio Castellet. En este último lo que se hace es un recorrido por las fortalezas más cercanas. Este está ubicado en la parte trasera de la torre inferior. Está mirando al Aguar y está identificando una serie de fortalezas. En el mapa topográfico aparecen varios castillos que se podrían algunos divisar, otros no, desde el propio Castellet, y está haciendo una foto panorámica de todo lo que verías desde ese punto cuando estuvieras ahí residiendo, viviendo, refugiándote o lo que fuera. Mirad, las fotos que vienen ahora son
son bastante significativas. Estamos hablando, siempre me gusta estas charlas, además Guillem siempre me las propone así, me gusta mucho de presente y futuro. En este caso voy a introducir el pasado, para que veáis un poco lo que ha pasado, para la redundancia, en este tiempo en el que estamos trabajando aquí. Os voy a pasar el primer vuelo de dron que se hizo, fijaros. Esto era el Castellet cuando empezamos a hablar aquí de esta locura. Había un árbol dentro de la torre, bueno, había sobre todo varios agentes vegetales que estaban invadiendo las estructuras y las estaban deteriorando, y por supuesto, bueno, todos los agentes medioambientales que queramos las estaban entorpeciendo y degradando todavía más. ¿Qué año? Eso es el 2016, final del 16-17. Fijaros, este es el último vuelo, el que voy a poner ahora. ¿Vale? O sea, imaginaros cómo ha ido cambiando la vida. Os voy a poner otra comparativa. Esto es lo que veíamos finales de 2016, en la parte de la torre inferior y la sala superior, y el muro este tan grandote que es el que más me preocupa en cierta medida. Sí, ni se ve la torre, claro. Mirad ahora cómo ha ido cambiando la cosa, simplemente por la eliminación de tierras. Por eso os digo, y la eliminación de vegetación, y aparte de las actuaciones de consolidación. Guillem lo sabe, Ignasi también, y todos los que estamos trabajando en el proyecto lo sabemos. Apenas hemos recrecido nada, apenas hemos recrecido nada. Simplemente hemos eliminado el sobrante. Hemos eliminado el sobrante. Es una parte importante del comienzo, pero es una parte también importante para ver lo que ha sido en positivo la intervención con respecto a este monumento y al futuro del mismo. Por supuesto, aunque parezca mentira, no vamos a quedarnos aquí. Hemos estado a punto, porque ha habido aquí una hecatombe a última hora, pero por supuesto ya tenemos preparado el siguiente proyecto de intervención para la siguiente subvención de Consellería de Cultura, esta que os hablaba al principio, Dirección General de Patrimonio, vuelve a sacar las mismas convocatorias y vamos a volver a intentarlo, a ver qué pasa. Como siempre, esto es la lotería, pero entendemos que presentando un trabajo parecido al que hemos hecho hasta ahora, no debe haber problemas, o no debe haber, o si hay requerimientos, pues los solventaremos. Tenemos preparado, como digo, el proyecto que va a centrarse en este caso en la torre superior. Ya le tocaba. Ya le tocaba porque además ya tenemos bastante información de la misma, ya la conocemos cerrada en sus 4 flancos, ya sabemos dónde está la puerta. Esto no quiere decir que la vayamos a levantar 2,5 metros. No es posible por la ayuda que dan ahora. Pensad que la ayuda que da la Consellería ahora es solamente de 40.000 euros. En cuanto a materiales, equipo y trabajo, es poquito dinero. Todo y con eso contando que, gracias aquí a los compañeros, el material sube gratis, porque el pago de un helicóptero ya sería cercano a los 10.000 euros, para que os hagáis una idea. Pero bueno, los bomberos, gracias a la gestión que hace el ayuntamiento, hacen ese favor, hacen una subida y bajada de entrenamiento, y eso nos ayuda bastante a tener más posibilidad económica para el trabajo posterior. Desarrollados los planos de la torre en todos sus flancos, esto es lo que tendríamos en la actualidad. No os voy a poner los planos de lo que vamos a hacer porque me los acaban de pasar hace media hora, o sea que los tengo aquí, pero no los he podido poner en las diapositivas. Pero para que os hagáis una idea, bueno, pues ya conocemos el recinto de la torre y vamos a recrecerlo en parte. Mirad. Contamos con 2 partes bien diferenciadas en la torre superior. El tapial, igual que pasaba en la inferior, tenemos el tapial de mampostería, estas cajas hechas con piedra y cal que hacen de base. Se ven aquí. Y a partir de ahí tenemos el tapial de encofrado de cal. Ese tapial que no hace tantos años, quiero recordar que es a finales de los 90 o por ahí, se cayó dejando no vista esa ventana que todavía se apreciaba en la torre superior. Bien, la idea es de primeras intentar reconstruir todo el zócalo y darle forma o darle volumen a la torre,
Esto el arquitecto me dice que, porque yo le digo, chico, pues vamos a hacer solamente 2 lienzos y eso los llevamos hasta la parte que más se pueda de arriba, dándole forma a la ventana y demás. Claro, él me dice, estás tonto, porque pues por eso no eres arquitecto, claro. Claro, evidentemente no podemos levantar la torre en una parte solo, hay que atar toda la estructura. Hay que atar toda la estructura y darle menos altura, pero sí darle más consolidación. Evidentemente, lo digo de broma, yo también lo entiendo, pero evidentemente mi ilusión también sería darle más volumen a la parte de arriba. Bueno, estas son varias vistas en 3D de lo que es el castillo y de las zonas de intervención. Y esto sería básicamente la zona que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en la limpieza de esta zona de aquí. Parte de esta zona todavía es terrera, o ya es terrera, perdón, mejor dicho, porque ya se han ido vertiendo aquí tierras de las excavaciones anteriores. Aquí sí que queda derrumbe de la propia torre. Este muro ya se ha intervenido en parte, entonces lo que vamos es a ver dónde calza aquí la torre para poder anclarla contra la roca y para que no se nos vaya, y vamos a intentar solucionar algo más de la excavación de la plataforma esta superior que nos quedamos a mitad del año pasado, hasta donde se pueda. Ya digo que siempre marcando esta línea, y aquí me la ha dibujado el compañero bien gorda, porque claro, aquí empiezan a aparecer muros que van a unir con estos, que forman otro recinto aquí, que forman posiblemente una estructura defensiva adelantada aquí, y que por supuesto son parte del castillo que ahora todavía no podemos ver. Este es el futuro, estamos intentándolo y seguimos en ello. En cuanto al Castellet, esto es lo que nos marca este futuro inmediato, que no es el único, como veréis la semana que viene, tenemos varias intervenciones a futuro más. Y no solamente el Castellet es el único patrimonio de Orba, bien lo sabéis, no es el único, ya lo he comentado en alguna ocasión, pero digamos que el estandarte que ha cogido camino y que ha cogido ritmo con diferentes proyectos es este, y ahora no lo podemos abandonar. Con lo poquito que nos pueda ayudar la Dirección General de Patrimonio, pues tiraremos adelante, y si hay otra serie de subvenciones añadidas que arropen a esta, pues las seguiremos pidiendo. De hecho, os hablaremos de alguna la semana que viene, ya no de la Dirección General de Patrimonio, sino de la Agencia Valenciana de Turismo, que está para otras cosas, pero que en este proyecto también ayuda. Por ejemplo, para esta puesta en valor, para crear esas rutas, esos accesos al castillo ya arreglados, ya con una visibilidad, con unos paneles, con unos indicadores que nos permitan acceder desde varios puntos, saliendo desde el centro de Orba, por ejemplo, desde el Museo del Funk, por ejemplo, como punto neurálgico de la localidad. Mirad, ahora os quería poner para terminar, porque es bastante ilustrativo, un vídeo que se grabó con el dron. Ay, no se oye. No tenemos voz aquí. A ver, sí, espera. Bueno, era un vuelo hecho con el dron que aprovechamos para hacer un vídeo que evidentemente pueda servir al ayuntamiento para hacer publicidad y para intentar mostrar ese elemento patrimonial que tiene. Un poco con la explicación muy sencilla de las intervenciones hechas hasta el momento. Está hecho en la última campaña, por eso veis a la gente por ahí trabajando. Parece mentira cómo se ve ahora, a cómo se veía antes. Es una manera también de acercar a quien no puede subir tantas veces como quisiera el monumento, a acercarlo a la ciudadanía, como decía. Bien, pues hasta aquí. Si se me ocurren un montón de cosas, tampoco quería alargarme más, pero bueno, estoy dispuesto a que preguntéis, a que me digáis lo que queráis, a que hablemos del presente, del futuro, del pasado. Y como ya os decía Guillem, la semana que viene os traeremos alguna cosa más en las que estamos trabajando, bastante interesante. Sí. Perdona la ignorancia que ha estado antes en estas charlas, Ajá. pero me gustaría si pudiera hacer un pequeño resumen de lo que se sabe del pasado
O sea, toda la historia, Correcto. pues, has dicho que viene desde la edad de bronce. Correcto. Vale. Rápidamente. Mira, en el Cerro del Puig de Orba, aparte del Castellet, el monumento cristiano conocido en la documentación escrita y trabajado por los cronistas y por los documentalistas de época medieval a lo largo de todo, sobre todo desde los años 90 hasta nuestros días, aunque por desgracia poco se ha hecho hasta ahora, aparte de alguna publicación muy concreta que habla de toda la Marina. No lo he comentado, pero el técnico del MARC, del Museo Arqueológico Provincial, está haciendo un artículo sobre el poblamiento de la Marina y nos ha pedido documentación acerca del Castellet para poder incluirlo. Bien, aparte de lo que es la parte del castillo cristiano, conocemos asentamientos mucho más antiguos, desde la prehistoria. En algunas prospecciones del territorio, no solamente las que hemos hecho nosotros para la redacción del Plan General, del catálogo de protecciones del Plan General, que han completado las otras, sino en algunas prospecciones del territorio que se han hecho para alguna actualización puntual concreta, sobre todo para la generación de una urbanización o alguna carretera y demás, se localizaron varios asentamientos antiguos en todo el entorno de las laderas del Castellet. Concretamente, en dirección hacia Murla, en todo lo que es esos aterrazamientos y esa senda que sube en zigzag hasta la parte superior, aparecen varias terrazas manufacturadas por el hombre, que no son terrazas de abancalamiento, como las que actualmente puedan verse en otros sitios, sino que son terrazas de contención de tierras para el asiento o para la presencia de un poblado. Un poblado en torno al 2200, 1800 a.C., en torno a hace unos 4000 años. De este poblado no sabemos nada más que lo que se ve en superficie, es decir, no hay restos arqueológicos excavados. Simplemente en superficie se ven restos de cerámicas hechas a mano, grandes contenedores sobre todo para cereal, que aparecen en continua abundancia. Hay muchísimos por todo el cerro. En las primeras intervenciones arqueológicas de la torre inferior, ya en el primer sondeo que hacíamos, ya en las partes de los revueltos de rellenos, de tierras y demás, al margen de las cerámicas medievales, nos aparecían restos de materiales de la Edad del Bronce, mezclados con esas tierras de relleno que al final han sido revueltas por la gente que ha estado construyendo el castillo de forma posterior y las ha mezclado en esas acumulaciones. Nos aparecen también cerámica de época romana, concretamente cerámica la que llamamos terra sigillata hispánica. Es una cerámica muy concreta del siglo I aproximadamente, tiene una cronología bastante amplia, entre el 1 a.C. y llegará hasta el cambio de era, y aparece también mezclada en estas terreras, pero a diferencia de lo de la época prehistórica del bronce, yo no creo que haya asentamiento romano en la parte superior. Lo que ocurre es que sí que lo hay en la parte baja. También en la cara de Murla, en la zona de Murla, en los bancales debajo, justo a los pies de la balsa, un poquito más abajo de la balsa, ahí se localizan los restos de una villa romana alto imperial, que también está sin excavar, pero que da mucho material en superficie. Entonces, esos aportes de tierra para construir los tapiales, para hacer los muros, para hacer la argamasa en la parte superior, pues han hecho que en esa tierra haya subido cerámica. Es ciertamente normal. Con posterioridad a esa fecha ya no tenemos nada material ni nada que relacione el poblamiento del cerro hasta el siglo finales del XII y sobre todo ya concretamente hasta el siglo XIII. De ahí que no tengamos estructuras muy claras de época islámica. Sí que en la excavación arqueológica del 2017 nos aparecieron restos de la Edad del Bronce, ese muro que mostraba ahí. Sí que aparecieron muros de manufactura prehistórica asociados a materiales. Solamente ese muro. De momento no tenemos el poblado excavado ni nada que se le parezca, pero lo que habría ahí posiblemente es una cabaña, un par de cabañas, alguna posiblemente de forma ovalada o sin forma, es decir, adaptada al terreno, pero lo normal es que tengan una planta de forma ovalada. Estas viviendas suelen ser todas así. También las hay circulares, pero es más difícil y son más antiguas. Es más difícil de localizar en zonas tan altas. Digo que no hay nada más entre esa época del bronce y el mundo medieval asociado a ese cerro. En el cerro de al lado sí tenemos material ibérico, tenemos un poblado ibérico en la zona de enfrente, en el Tosal del Port.
¿de acuerdo? Pero aquí no tenemos material ibérico aparente que dé entidad como de poblado, de asentamiento de Oppidum en altura. Tampoco tenemos claramente ese material islámico puro que nos diga que hay ahí un asentamiento califal, una alquería, lo que sea en la parte superior. Pero sí se conocen otros lugares similares, el castillo de Torremanzanas, el castillo de Barchel, el castillo de Perpuchén, el castillo de Ambra, que son grandes fortalezas cristianas, pero que han tenido un primer asentamiento islámico mucho más pequeño. Viene una torre fortaleza, una torre granero, una torre o un elemento para refugiarse en el caso ¿de acuerdo? Sí que tenemos varias alquerías en el llano de poblamiento islámico, pero no tenemos constancia de que haya una grande en la parte superior. La única constancia evidente, asimilada además a documentación escrita, es esa cesión del territorio por parte de Alfonso III a Berenguer Mercer, que le cederá el terreno del Puig de Orba para la construcción de un castillo. También es cierto que por analogía siempre se habla de un terreno cedido donde ya hay algo. No se le da a alguien, vale, pues mira, te subes a esa montaña y ahí, ¿de acuerdo? Si está, aparecerá, entiendo yo. Sí que es verdad que el siglo XIII es un siglo muy reciente, es una época muy reciente, es todavía un momento muy cercano a la Reconquista o a la Conquista, en 1289. Pensad que conquista mucho más tarde, y en esa época todavía están confluyendo en toda esta zona, sobre todo en la Marina, cristianos y musulmanes. De ahí que las técnicas constructivas sean muy similares a las musulmanas, porque la mano de obra es musulmana. La mano de obra que trabaja el campo, que es artesana, que son los obreros, incluso los propios constructores, por no decir arquitectos, son árabes. Hay un señor que los domina, pero el tipo de construcción es árabe, es lo que hay en las tierras, en estas tierras. A partir de ahí el castillo cristiano, por diferenciarlo de alguna manera. Ese castillo cristiano que ya os contaba, que tiene dos fases bien claras, ¿de acuerdo? Siglo XIII-XIV, y una reforma en el XV, que incluso se puede ir al XVI si entramos al detalle en determinadas estructuras, como por ejemplo el muro inclinado o en talud que tiene la torre inferior. Ahí estamos en la controversia. Mis compañeros los arquitectos creen que es un sistema constructivo a modo de contrafuerte, es decir, es un sistema hecho a la vez. Es como, digamos, colocarle un refuerzo, como si pusieras una tabla, pero en este caso lo has generado a partir de un muro inclinado, porque el propio terreno te dificulta la construcción y necesitas ataludarla. Es cierto que si nos fuéramos a otros castillos, la zona del Vinalopó, la zona más cercana al interior de Alicante, por Cocentaina, Alcoy, el Contat, el Alcoyà Contat, este tipo de construcciones en forma de talud ya son de principios y mediados del XVI, en torno a 1550, 1570, y responden a la introducción de técnicas constructivas por parte de arquitectos italianos, por parte de constructores que vienen del centro de Europa, que están intentando reforzar esos castillos de paredes rectas, con paredes ataludadas, de cara a una mayor defensa en caso de asedio. ¿De acuerdo? Eso no se ve tan claramente en este castillo, porque es otro tipo de castillo. No estamos en un castillo como los que hay en el Vinalopó. Novelda, Elda, allá abajo, en la zona del Vinalopó. No es ese tipo de castillo, un castillo mucho más grande, que se creó como fortaleza y que luego es la residencia del señor y que va a ser convertido en palacio, sobre todo en algunos casos, cuando hablamos de los condes de Corella o los condes de Coloma, en la zona de Cocentaina o de Alcoy. Estos castillos son otra cosa. Estos castillos son un refugio y que se utilizan hasta cuando se utilizan. Y ya está. El compañero que me ha pedido los datos, que trabaja mucho esta zona y con el que he hablado bastante, habla de una reconstrucción de castillos en esta zona como último reducto musulmán en un conflicto que se produce interno entre los musulmanes, entre los propios almohades. Se pelean entre diferentes jefes, entre diferentes digamos caudillos, o por decirlo de alguna manera, y es esa época de finales del 13,
finales del 13, mediados finales del 13, ¿cuándo se construirán todos estos castillos? Lo que está diciendo el compañero es que a lo mejor esta primera construcción no es cristiana todavía. No es que haya otra anterior, es que esta es la árabe, ¿de acuerdo? Aunque el señor de la zona en breve será cristiano, porque lo que hace el rey es repartir el territorio que ha conquistado sin saber ni lo que hay ahí. Simple y llanamente. Yo te doy la parcela, el territorio del señorío de Murla y el de Benidorm, pero claro, ¿quién vive ahí? Viven moros. Hasta que se produce la... Recordemos que esta zona de la Marina es el punto final de donde se produce la expulsión, donde se refugian en último lugar. ¿De acuerdo? ¿En el año más o menos? ¿De la expulsión? 1609. Está fechado. 1609 se produce la expulsión por decreto real de todos los moriscos residentes en la zona de la provincia de Alicante, en este caso, y son trasladados al Reino de Granada, a lo que queda del Reino de Granada ya, como último reducto musulmán, que es el donde quedan refugiados hasta que finalmente desaparecen. Al menos desaparecen como Estado. ¿De acuerdo? Desaparecer no los puedes hacer desaparecer. Se los puedes matar, pero era muy difícil. Había más de ellos que de cristianos, evidentemente. Se habla de una batalla muy importante en esta expulsión, la batalla de Petracos, que se produce por esta zona. Evidentemente, la de Petracos es una partida reconocida. Se habla del Castell de la Valdepop, que nunca se ha encontrado, que es se presupone el último reducto del mundo árabe en la montaña. Yo siempre he creído que ese castillo no es un castillo, es una zona de refugio y ya está. No hay un castillo tipo el Castell d'Ambra de Pego, porque ese castillo no puede desaparecer. Es imposible que desaparezca. Fijaros este castillo, que es pequeño, entre comillas, salvando las diferencias con otros, y está ahí. No se ha aniquilado. No puedes hacer desaparecer una estructura en castillo, no puedes hacer desaparecer, por mucho que la aniquiles. En fin, queda todavía mucho por saber, que es lo interesante. Ahí estamos poniendo un granito de arena en lo que se puede. Muy bien. Muchas gracias.